El mundo de la robótica ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, pero pocas compañías han logrado captar tanta atención como Unitree. Esta empresa china se ha ganado un lugar destacado gracias a sus desarrollos en robots cuadrúpedos, capaces de moverse con una agilidad impresionante y de realizar tareas que hace poco parecían imposibles. Dentro de sus modelos más destacados se encuentra el G1, un prototipo que demuestra de forma contundente hasta dónde puede llegar la ingeniería moderna. Este robot no solo sorprende por su diseño compacto y robusto, sino también por la forma en que responde a estímulos externos. Una de las características más asombrosas del G1 es su capacidad para mantener el equilibrio en situaciones extremas. En distintos videos de prueba, los ingenieros de Unitree lo someten a empujones y hasta patadas y aún así el robot logra recuperar su posición de pie en cuestión de segundos. Esta habilidad lo convierte en un referente de estabilidad dentro del campo de la robótica. El secreto detrás de este control tan preciso está en sus sensores y en su sistema de inteligencia artificial. El G1 procesa en tiempo real una enorme cantidad de datos que le permiten analizar el entorno, ajustar su postura y calcular la mejor manera de no perder la estabilidad. Es prácticamente como si tuviera un instinto de supervivencia programado. Lo interesante de este prototipo es que no solo fue diseñado para resistir golpes o mantener el equilibrio, sino también para interactuar con el entorno de manera eficiente. Puede caminar por superficies irregulares, subir escaleras y adaptarse a diferentes terrenos con un nivel de precisión que sorprende incluso a los expertos en el área. A diferencia de otros robots, el G1 no se limita a ejecutar movimientos preprogramados. Su sistema de control le da la capacidad de reaccionar a situaciones inesperadas. Esto significa que, si se encuentra con un obstáculo, puede decidir cómo sortearlo sin necesidad de una intervención humana directa. Unitree ha demostrado con este modelo que los robots no tienen por qué ser máquinas rígidas o torpes. Por el contrario, el G1 transmite la sensación de estar frente a una criatura con reflejos propios. Esa naturalidad en los movimientos es justamente lo que lo hace tan impresionante. En el campo de la investigación, un robot con estas características abre un sinfín de posibilidades. Desde tareas de rescate en lugares peligrosos, hasta asistencia en misiones espaciales, la estabilidad del G1 lo convierte en un aliado potencial para situaciones donde los humanos no podrían sobrevivir. Imagina, por ejemplo, un escenario de desastre natural en el que los rescatistas no pueden entrar fácilmente. El G1 podría caminar entre escombros, detectar señales de vida y transmitir información en tiempo real a los equipos humanos. Esa sola aplicación ya justificaría años de desarrollo. Pero más allá de los escenarios extremos, este robot también tiene un potencial enorme en la vida cotidiana. Su capacidad de moverse de forma autónoma y segura le permitiría convertirse en un asistente doméstico o en un ayudante para personas con movilidad reducida. Otro aspecto que no se puede dejar de lado es la durabilidad del diseño. El G1 está construido con materiales de alta resistencia que le permiten soportar caídas, impactos y largas horas de funcionamiento. Esto lo hace no solo eficiente sino también confiable en entornos exigentes. Cuando observamos las pruebas en video, lo que más sorprende no es solamente que el robot se levante después de una caída, sino la velocidad y fluidez con la que lo hace. Parece que estuviera entrenado para no perder nunca el control de su propio cuerpo. Esto no es casualidad. Los ingenieros de Unitree han dedicado años a perfeccionar los algoritmos de equilibrio dinámico. Cada movimiento del G1 es el resultado de cálculos matemáticos complejos, traducidos en acciones precisas, que logran engañar a nuestra percepción, haciéndonos creer que casi tiene instintos humanos. Una pregunta frecuente es, ¿por qué poner tanto esfuerzo en que un robot resista empujones o golpes? La respuesta es simple. Porque en el mundo real, los entornos son impredecibles. Un robot que solo funciona en condiciones ideales no puede ser útil en la práctica. Con el G1, Unitree demuestra que sus prototipos están pensados para el mundo real. Si puede mantenerse en pie cuando alguien lo empuja, también podrá hacerlo en medio de un terremoto, una explosión o un terreno resbaladizo. Esa es la verdadera diferencia con otros proyectos robóticos.
Otro detalle fascinante es la autonomía energética. Aunque todavía se trata de un prototipo en desarrollo, el G1 ya cuenta con una batería de larga duración, capaz de mantenerlo activo por periodos extensos sin comprometer su rendimiento. Esto lo hace aún más funcional en operaciones prolongadas. No se trata solo de estabilidad física, sino también de una coordinación precisa entre hardware y software. Cada pierna del G1 está equipada con motores potentes y sensores de retroalimentación que informan constantemente sobre la posición y la fuerza que está ejerciendo. Esa retroalimentación constante es la clave de su equilibrio. El impacto de un robot como este también es social. Cada vez que Unitree comparte un nuevo video de sus avances, miles de personas quedan impresionadas en todo el mundo. La sensación de estar presenciando el futuro en acción es inevitable. Algunos incluso se atreven a compararlo con escenas de ciencia ficción, donde los robots no solo acompañan a los humanos, sino que trabajan codo a codo con ellos en diferentes contextos. El G1 parece un paso sólido hacia ese escenario. Vale la pena destacar que este tipo de desarrollos no se logran de un día para otro. Detrás del G1 hay años de investigación, inversión y pruebas constantes. Cada mejora, cada ajuste en su diseño, responde a miles de horas de experimentación en laboratorios especializados. El futuro de la robótica probablemente estará marcado por prototipos como este. Robots que no se limitan a ejecutar órdenes simples, sino que muestran adaptabilidad, resiliencia y capacidad de aprendizaje. El G1 no es solamente un avance tecnológico, es una demostración de hasta dónde puede llegar la combinación entre ingeniería y visión futurista. Y aunque todavía queda camino por recorrer, su existencia nos recuerda que los límites de la robótica están expandiéndose cada día más. Cuando pensamos en lo que viene, no es difícil imaginar un mundo en el que robots como el G1 sean parte de nuestra rutina diaria, asistiendo en trabajos pesados, cuidando a los ancianos, explorando planetas o incluso defendiendo a las personas en situaciones de riesgo. En definitiva, el G1 es mucho más que un prototipo, es un vistazo a lo que nos espera en la interacción entre humanos y máquinas. Y lo más emocionante es que, según el ritmo que lleva Unitree, este futuro podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Esperamos que te haya gustado este video. Si aprendiste algo, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Y ahora quiero saber tu opinión, así que responde en los comentarios a alguna de estas preguntas. ¿Crees que los robots como el G1 llegarán a ser comunes en nuestras casas en los próximos 10 años? ¿Te gustaría tener un robot de asistencia como el G1 o te daría un poco de desconfianza? ¿En qué sector crees que veremos primero a los robots humanoides? ¿En la industria, en la salud o en el hogar? Gracias por ver este video y que tengas un excelente día.